Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Sadhvarup Das Goswami. Estamos leyendo el cuarto volumen, capítulo 3, la última parte de 3. El 31 de julio, Prabhupada les escribió a Brahmananda y a Garga Muni para explicarles por qué se marchaba a la India. Para darles ejemplo a mis otros estudiantes sannyasis, iré a Japón con un grupo de 3 de ellos. Aunque está más allá de mi condición física, estoy yendo para que puedan aprender la responsabilidad del sannyasi. Apelo fervientemente a todos ustedes para que no creen una fractura en el sólido cuerpo de la asociación. Por favor, trabajen unidos sin ninguna ambición personal. Eso ayudará a la causa. La instrucción de los Vedas es que el maestro espiritual no debe ser tratado como un hombre común, aunque algunas veces pueda comportarse de ese modo. El deber del discípulo es aceptarlo como un superhombre. Al comienzo de tu carta, tu comparación del soldado y el comandante es muy apropiada. Estamos en el campo de batalla de Kurukshetra. En un lado está Maya y en el otro está Krishna. Entonces debe seguirse el principio regulativo de todo campo de batalla, es decir, seguir estrictamente la orden del comandante. De otro modo, es imposible dirigir la capacidad ofensiva de los soldados y derrotar así a los elementos opositores. Por lo tanto, por favor, tomen valor. Hagamos bien las cosas para que nuestra misión pueda ser impulsada correctamente y salir victoriosa. Prabhupada escribió otras cartas en las que revelaba sus planes de viajar a la India. Nuestra vida es muy corta. El movimiento de conciencia de Krishna no tiene por objeto concretar las ambiciones personales de cada quien, sino que es un movimiento serio para todo el mundo. Por ello me estoy yendo al hemisferio oriental, comenzando por Japón. Somos un grupo de 4 y todos somos sannyasis. A esta edad avanzada salgo de viaje con ellos para darles el ejemplo a mis discípulos que han adoptado recientemente la orden de sannyas. Durante la preparación para el viaje de Prabhupada a la India, su secretario, Devananda, en este punto Devananda Swami, le hizo preguntas del formulario de inmigración. Le leyó mecánicamente las preguntas y completó con las respuestas que le daba Prabhupada. ¿Cometió alguna vez actos criminales?, preguntó Devananda leyendo el formulario. Los ojos de Prabhupada se abrieron muy grande. ¿Le estás preguntando a tu maestro espiritual si hizo algo criminal? Y se volvió hacia Bhagavan. Ya ves, simplemente estoy rodeado de personas en las que no puedo confiar. Es una situación peligrosa. Prabhupada se sentó en su jardín la noche previa a su partida. No se preocupen, les dijo a los discípulos que estaban con él. No estamos retrocediendo, estamos avanzando. Les revelaré todo. Lo voy a rectificar. Sus categóricas palabras y fuertes críticas, dijo, habían sido pronunciadas para iluminar a sus discípulos, para advertirles y mostrarles las sutilezas de Maya. Karandar mencionó que los líderes de templo habían ordenado que solo unos pocos devotos fueran al aeropuerto con Prabhupada al día siguiente. ¿De dónde surgió esa idea?, preguntó Prabhupada. Srimad Bhagavatam nos instruye que cuando una persona santa deja tu compañía, todos los presentes deben seguir el vehículo que parte tanto como sea posible, hasta que se quede fuera de la vista. Al día siguiente, todos los devotos acompañaron a Prabhupada cantando y bailando detrás de él por los largos corredores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Después de muchos meses con ellos, estaba yéndose en ese momento. Los devotos lloraban. Prabhupada, con ropa nueva y su cabeza recién rasurada, se veía refulgente. Se sentó en la sala de espera del aeropuerto, con la cabeza en alto, más serio e insondable que nunca. Se estaba embarcando en una nueva aventura para el señor Chaitanya. Era anciano
y podía no regresar, decía, pero sus discípulos debían continuar el movimiento de conciencia de Krishna seriamente. Si siguen este nuevo programa, dijo, evitarán los ataques de Maya, y luego se marchó. De camino a Japón, Prabhupada hizo una parada para pasar la noche en Hawái. Se quedó en un motel. Gorasundar y Govinda Dasi fueron a hablar con él. Govinda Dasi quería que Prabhupada se quedara a instalar sus deidades de Radha y Krishna en el templo. Si Gorasundar accedía, dijo Prabhupada, se quedaría unos pocos días para realizar la instalación de la deidad. Déjame consultar, respondió Gorasundar. Al día siguiente, Prabhupada voló a Japón. Desde Japón le escribió a Govinda Dasi. Es muy alentador saber que la gente preguntó por mí y que estaban ansiosos de escucharme. Hubiese podido quedarme 1 o 2 días más, no tenía prisa, pero ustedes no organizaron nada. Personalmente le propuso a Gorasundar instalar las deidades y él respondió, déjeme consultar. Pero nunca me informó el resultado de esa consulta ni con quién tenía que consultar. Esta es la situación actual de nuestra asociación ISKCON. Está claro que se hizo a la ligera una gran propaganda maliciosa. El efecto de dicha propaganda ha creado una situación muy desfavorable y estoy muy afligido por esto. Pero todavía hay tiempo para salvar a la asociación de esta propaganda maliciosa y espero que todos ustedes se unan para hacer lo necesario en ese sentido. En el aeropuerto de Tokio, Prabhupada fue recibido por los ejecutivos de la Dai Nippon Printing Company, empresa encargada de imprimir Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y los 20.000 ejemplares mensuales de Vuelta al Supremo. Prabhupada y sus acompañantes viajaron en una limusina cortesía de Dai Nippon hasta un pequeño apartamento privado distante unos 45 minutos del templo. Prabhupada había comenzado a tener tos severa y varios otros síntomas de enfermedad, debidos, dijo, a la conducta de sus discípulos. Aún así, a pesar de su afección, hablaba durante horas de su preocupación por ISKCON, especialmente con su secretario de viaje, Tamal Krishna, que era miembro de la Junta de Gobierno. Apenas después de su llegada a Japón, el secretario de Prabhupada recibió una perturbadora llamada de un devoto que había asistido a la gran celebración de Janmashtami de la asociación en Nueva Vrindavan. El devoto contó que había llegado 4 de los sannyasis recientemente iniciados y que estaban enseñando una filosofía extraña. Los devotos estaban confundidos. Los sannyasis decían que Prabhupada se había ido de Estados Unidos porque había rechazado a sus discípulos. Se culpaban ellos mismos y a otros discípulos por no darse cuenta de que Prabhupada era en realidad Krishna. Cuando Prabhupada escuchó esto, dijo, «Este es el motivo por el cual no fui. Sabía que esto pasaría. Eso es impersonalismo». Definió el error conceptual Mayavada, impersonalismo, del Guru y Krishna. Si alguien dice que el Guru es Dios, o si el propio Guru dice que él es Dios, eso es filosofía Mayavada. Para los Mayavadis, la comprensión espiritual es la comprensión de la identidad del uno con el Brahman, el espíritu omnipresente. A pesar de sus austeridades y su desapego de la sociedad materialista, y a pesar de su estudio del Vedanta Sutra y de los comentarios de Shankara, piensan equivocadamente que el cuerpo de Krishna, su cuerpo, nombre, pasatiempos, servicio y devotos son todos aspectos de Maya o la ilusión. Por eso se los llama Mayavadis. Un maestro espiritual Mayavada no les revela a sus discípulos el santo nombre de Krishna, los pasatiempos sagrados de Krishna, ni la forma trascendental de Krishna, puesto que los Mayavadis consideran que todo eso es Maya. En cambio, el Guru explica la unidad de todas las cosas y le enseña al discípulo que el concepto de existencia separada y el ego son ilusión. Los Mayavadis a veces comparan al Guru con una escalera.
Uno utiliza una escalera para alcanzar una posición superior, pero si la escalera ya no es necesaria, le da un puntapié y se deshace de ella. Tosiendo de manera intermitente y hablando pese a los dolores físicos, Prabhupada explicó los peligrosos errores conceptuales de los mayavadis. Los impersonalistas sostienen una visión barata y mundana del Guru, de su adoración y de sus instrucciones. Si alguien dice que el Guru es Dios y que Dios no es una persona, prosigue lógicamente que el Guru no tiene una relación personal y eterna con sus discípulos. En última instancia, el discípulo se volverá igual al Guru, o, en otras palabras, pensará que él también es Dios. Argumentando desde las escrituras védicas, Prabhupada refutó las declaraciones de los mayavadis. Las almas individuales, dijo, son eternas sirvientes de Krishna, y esta relación de amo y sirviente es eterna. El servicio a Krishna, por lo tanto, es actividad espiritual. Solo por servir al Guru puede el discípulo revivir su relación eterna con Krishna. La literatura védica le da suma importancia a servir al maestro espiritual. Él es el representante de Dios, el nexo directo y manifiesto de Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es por su intermedio. El Señor Krishna dice: aquellos que son directamente mis devotos no son realmente mis devotos, pero aquellos que son devotos de mis sirvientes, el maestro espiritual, son realmente mis devotos. Durante horas, Prabhupada hizo que sus discípulos se ejercitaran. Les exponía un argumento mayavada y luego les pedía que lo refutaran. Si ellos no lograban rebatirlo, lo hacía él mismo. Enfatizó que la relación entre el maestro espiritual y el discípulo era eterna, no porque el Guru fuera Krishna, sino porque era eternamente el sirviente confidencial de Krishna. Un maestro espiritual fidedigno nunca dice que él sea Krishna ni que Krishna sea impersonal. Los devotos comenzaron a entender que la minimización de la posición de Srila Prabhupada era una ofensa producto de la filosofía mayavada. Para el mayavadi, aumentar la devoción al Guru es innecesario. Si cada una de las relaciones maestro espiritual-discípulo son, en definitiva, ilusión, ¿para qué incrementarla? Si la relación amo-sirviente es, en última instancia, ilusión, cuanto menos vea el discípulo a su Guru como amo y a sí mismo como sirviente, más avanzará. La filosofía mayavada era un veneno sutil e insidioso. Al menos Prabhupada pudo evitar el dolor de estar personalmente en Nueva Vrindavan para presenciar los desvaríos mayavada de algunos de sus discípulos y la espantosa demostración de ignorancia de la mayoría de los demás. Él tenía su pequeño entorno y estaba en camino a la India para predicar. Mientras estuvo en Tokio, trataría de obtener muchas revistas de vuelta al Supremo y libros de Krishna para llevarse con él. Prabhupada celebró Janmashtami en su apartamento, haciendo que sus discípulos leyeran en voz alta para él Krishna, la suprema personalidad de Dios, durante el día. Si seguían leyendo, dijo, podrían terminar el libro en un día. Los devotos decoraron el cuarto de Prabhupada con hojas y flores que colgaban desde el techo y por las paredes. Prabhupada se sentó en su estera, detrás del escritorio, y escuchó los pasatiempos de Krishna. A las 9 de la noche, después de ayunar todo el día, los devotos siguieron leyendo para él. Les preguntó si podían terminar el libro hacia la medianoche, y ellos respondieron que no. Entonces deténgase, y yo leeré. Prabhupada abrió un volumen en sánscrito del canto 10 del Srimad Bhagavatam, y durante las 2 horas siguientes cantó los versos. «Ustedes no entienden el sánscrito», dijo, «pero sé que lo pueden sentir. Los versos son tan potentes que tan solo por escucharlos uno puede purificarse». Durante la lectura, Kirtanananda Swami y Kartikeya Swami cocinaron un banquete en la cocina. A medianoche los devotos le sirvieron a Srila Prabhupada el festín de Janmashtami. Tomó unos pocos bocados. Sin embargo, sus discípulos comieron con fruición. El día siguiente era el Vyasa Puja de Prabhupada, que cumplía 74 años. Lo celebró en el templo ISKCON de Tokio.
Este templo tenía solamente 2 cuartos, uno para estar y otro para la adoración, con esterillas de paja japonesas en el suelo. Prabhupada se sentó a la derecha del altar y miró al señor Jagannath. Mientras tanto, sus discípulos se sentaron en el suelo delante de él y cantaron las oraciones Gurvastaka, de glorificación al maestro espiritual. Ninguno de ellos, sin embargo, sabía exactamente cómo realizar la ceremonia de Vyasa Puja, y después de un rato terminaron el kirtan. En los momentos dolorosamente incómodos que siguieron, los devotos se dieron cuenta de que debían hacer algo especial. ¿Pero qué? Prabhupada parecía enojado. ¿No tienen Pushpa Yatra? ¿El prasadam ya está listo? Los devotos se miraban entre sí. Esto no es un Vyasa Puja, dijo Prabhupada. ¿No han estado nunca antes en un Vyasa Puja? ¿No saben cómo celebrar el Vyasa Puja? ¿Cómo honrar al maestro espiritual? Uno de los sannyasis comenzó a llorar. Tamal Krishna, dijo Prabhupada, ¿no viste cómo celebré el cumpleaños de mi Guru Maharaj? ¿Dónde están las pushpa? En sánscrito, pushpa significa flores. Pushpa. Tamal Krishna decidió que Prabhupada quería decir pushpana, un complejo plato de arroz. No estoy seguro, dijo. ¿Qué clase de Vyasa Puja es este, sin pushpa? Preguntó Prabhupada. Podemos hacer un poco, Prabhupada, ofreció Tamal Krishna. Tamal Krishna tomó por el brazo a Sudama. Prabhupada quiere prasadam, quiere arroz pushpana. Corrieron a la cocina y rápidamente comenzaron con el arroz. Mientras tanto, en el templo los devotos llevaban adelante su torpe versión de una ceremonia de Vyasa Puja. Kirtanananda Swami se puso de pie y comenzó a leer en voz alta la introducción de Krishna, la fuente del placer, que incluía una breve biografía de Prabhupada. Pero Prabhupada interrumpió la lectura, retando a sus discípulos por especular y actuar de modo inapropiado. Si no saben, dijo, ¿por qué no me preguntaron cómo debía hacerse? Los invitados japoneses presentes no entendían el inglés, pero se dieron cuenta de que el maestro espiritual estaba perturbado. Prabhupada explicó que en el servicio devocional todo debe hacerse de manera apropiada, de acuerdo con el método parampara, sin especular. Observaremos el Vyasa Puja nuevamente mañana, dijo. Vengan a mi cuarto, les diré cómo hacerlo. Al día siguiente, después de una ceremonia sencilla y tradicional, los devotos se sintieron encantados. Luego coincidieron en su apreciación. Cuando uno no complace al maestro espiritual, no hay felicidad. Pero tan pronto el maestro espiritual está complacido, el devoto se siente dichoso. El festival Janmashtami Vyasa Puja en Nueva Vrindavan se había vuelto una pesadilla. Cientos de devotos llegaron desde la costa este, junto con muchos otros de California e incluso de Europa. Habían llegado para participar de un festival lleno de dicha. Sin embargo, encontraron que los sannyasis recientemente iniciados por Srila Prabhupada exponían una filosofía devastadora. Hablando de manera informal a diversos grupos, explicaban que los devotos habían ofendido a Prabhupada y que él, en consecuencia, les había retirado su misericordia. Revelaron sus conclusiones personales de que Prabhupada era en realidad Dios, que ninguno de sus discípulos lo había reconocido como tal, y que todos, comenzando por ellos mismos, eran culpables de minimizar su posición, y que por eso Prabhupada se había ido a la India. Les había retirado su misericordia a los discípulos. Los sannyasis con su prédica proyectaban oscuridad por todas partes, actitud que consideraban correcta. Los devotos estaban devastados. Ninguno supo qué responder. Dijeron que todos debían sentirse culpables y darse cuenta de que habían perdido la gracia de su maestro espiritual. Era inútil alentarse mutuamente cantando Hare Krishna o comiendo un festín. Todos debían aceptar la amarga medicina. Aunque Prabhupada les había dado a sus discípulos 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam, así como también el Bhagavad Gita tal como es, el Néctar de la Devoción, las enseñanzas del Señor Chaitanya y otros libros, ninguno de los devotos estaba bien versado en ellos.
Muchos se preguntaron si la filosofía que los sannyasis estaban predicando era correcta, pero ninguno de ellos podía refutarla de inmediato porque no sabían lo suficiente de las escrituras. Los devotos recurrieron a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, señalados por Prabhupada como líderes y guardianes de ISKCON. Estos miembros de la Junta de Gobierno, junto con otros devotos mayores, comenzaron a buscar cuidadosamente en los libros de Prabhupada para saber con exactitud qué había dicho acerca de la posición del maestro espiritual. Luego, Hayagriva anunció que acababa de llegar una carta de Srila Prabhupada desde Tokio. Tan pronto se reunieron todos los devotos a escuchar, Hayagriva leyó en voz alta: «Mis queridos hijos e hijas». Luego, Prabhupada nombró a casi todos los residentes de Nueva Vrindavan. Los devotos sintieron de inmediato una ola de esperanza. Solo escuchar decir a Prabhupada, mis queridos hijos e hijas, fue un gran alivio. Hayagriva siguió leyendo. Por favor, acepten mis bendiciones. Prabhupada no los había rechazado. La carta seguía diciendo que Srila Prabhupada estaba complacido con las obras de los devotos de Nueva Vrindavan y prometía ir a visitarlos. Pronto pediría que otros devotos fueran a unírsele en la India, dijo. Mientras describía cómo sería la prédica en la India, los devotos se sintieron contagiados por el espíritu de prédica de Srila Prabhupada. Gritaron de alegría y se sintieron felices. Luego, Prabhupada se refirió específicamente a la dificultad que estaba enfrentando ISKCON. Purgar de Nueva Vrindavan la atmósfera anti-Vrindavan que había entrado. En la carta, cargó las tintas contra las enseñanzas mayavadis. Los miembros de la Junta de Gobierno convocaron entonces a una reunión de todos los discípulos en la sala del templo. Mientras leían partes selectas de El Néctar de la Devoción, dejaron bien en claro que el maestro espiritual, aunque no es Dios, debe ser honrado tanto como Dios porque es su sirviente confidencial. Varios devotos mayores hablaron de sus convicciones íntimas, citando ejemplos de su relación con Prabhupada para probar que no los había rechazado. Él era un hombre sumamente amable. Los sannyasis pudieron sentirse rechazados por su propia culpa, dijeron algunos, pero no debían proyectar su culpa en los demás. Sin embargo, las enseñanzas falsas habían asestado un golpe del cual muchos devotos necesitarían tiempo para recuperarse. Los recién llegados al festival estaban especialmente afectados, pero la nube de oscuridad que se había esparcido sobre Nueva Vrindavan se había disipado gracias a la oportuna carta de Srila Prabhupada. Los sannyasis admitieron su confusión. Los miembros de la Junta de Gobierno telefonearon entonces a Kirtanananda Swami, que estaba en Tokio, y le dijeron que la carta de Prabhupada había resuelto la mayoría de los problemas, pero que, no obstante, los sannyasis aún seguían fieles a sus errores conceptuales. Al escuchar esto, Prabhupada sintió que sus sospechas estaban confirmadas. Ciertos discípulos habían sido contaminados por la venenosa filosofía de la India. Como consecuencia, los deseos materiales de poder y control los superaron, incluso en presencia de Prabhupada. Prabhupada les consultó a Tamal Krishna, a Sudama y a los 3 sannyasis que estaban con él, qué pensaban que debía hacerse. El entrenamiento filosófico que habían recibido los días previos les permitió sugerir que no podía permitírsele permanecer en ISKCON a nadie que enseñara la filosofía mayavada. Prabhupada estuvo de acuerdo. Si esos sannyasis seguían predicando como mayavadis, dijo, no se les permitiría permanecer en los templos, sino que tendrían que irse y predicar por sí mismos. Tamal Krishna envió este mensaje a los miembros de la Junta de Gobierno. Prabhupada, por su parte, se mostró satisfecho con la solución del problema. Había creado su GBC precisamente para tratar estos asuntos. El 2 de septiembre, Prabhupada le escribió a Hansadutta, que estaba en Alemania. En cuanto al venenoso efecto producido en nuestra asociación, es un hecho. Por otra parte, sé de dónde brotó este árbol venenoso y cómo afectó prácticamente a toda nuestra asociación de manera muy grave. Pero no importa. A Prahlad Maharaj le administraron veneno y no surtió efecto.
Similarmente al señor Krishna y a los Pándavas les administraron veneno y tampoco obró sus consecuencias. Creo que dentro del espíritu del sistema Parampara, el veneno suministrado a nuestra asociación no actuará si algunos de nuestros estudiantes son tan buenos como Prahlad Maharaj. Por lo tanto, le he dado el poder administrativo a la Junta de Gobierno, el GBC. Hayagriva, que estaba en Nueva Vrindavan, recibió la siguiente misiva de parte de Prabhupada. Estoy contento al saber que la Junta de Gobierno está trabajando activamente para rectificar la situación subversiva que ha estado debilitando los mismísimos cimientos de nuestra asociación. Ustedes, miembros de la Junta de Gobierno, por favor permanezcan siempre muy vigilantes respecto de esto para que nuestra asociación pueda crecer sin obstáculos tales como estos ponzoñosos elementos. Su prédica en Nueva Vrindavan, así como el estudio intensivo y serio de la literatura, son señales muy alentadoras. Continúen este programa con vigor y restablezcan la solidez de nuestro movimiento. Desde el comienzo estuve categóricamente en contra de los impersonalistas. En todos mis libros se enfatiza este punto. Tanto mi instrucción oral como mis libros están al servicio de ustedes. Entonces, miembros de la Junta de Gobierno, consúltenlos y refuercen sus ideas. Así no habrá más disturbios. Los 4 sannyasis pueden ladrar, pero la caravana seguirá pasando. Prabhupada le escribió también a Sasvarup, que estaba en Boston. Me alegra mucho saber que no te has visto afectado por la propaganda de esos sannyasis que decían que estoy disgustado con los miembros de la asociación. Nunca lo estoy, con ninguno de ustedes. Lo peor había pasado, pensó Prabhupada. Este problema lo molestó durante meses y había hecho que su labor de traducción y escritura se detuviera. Pero en ese lapso había instruido a sus discípulos de manera implacable para beneficio de ellos y el del movimiento. La enfermedad le había cobrado su precio, por desgracia, pero los devotos estaban siendo reforzados a volver a los libros de Prabhupada y aplicar sus enseñanzas. Ese era sin duda un saldo positivo. Debían entender con claridad la posición del maestro espiritual y nunca más dejarse desviar por filosofías falsas ni por el sentimentalismo. El asunto principal de Prabhupada en Tokio era con la compañía impresora Dai Nippon. Por considerarlo un autor importante y un venerable monje religioso, le proveyeron un auto y un apartamento. Cada mañana le enviaban a Prabhupada un auto privado para llevarlo al Imperial Palace Park, donde podía hacer su caminata matutina. A Prabhupada le gustaban los árboles prolijamente plantados, los caminos de grava y las costumbres de los japoneses. A su paso, las señoras mayores se inclinaban hasta la cintura y muchos hombres unían sus manos con respeto. Lo reconocían como un hombre santo. La mañana en que debía encontrarse con la compañía Dai Nippon, Prabhupada salió de su apartamento con Tamal Krishna y Devananda Maharaj y se sentó en el asiento trasero del auto de la compañía Dai Nippon. El auto avanzó por las calles en esas primeras horas de la mañana y Prabhupada cantó su mantra Gayatri en silencio. Un joven ejecutivo de la Dai Nippon acompañó a Prabhupada y a sus 2 discípulos hasta el ascensor y luego hasta un cuarto espacioso con una gran mesa de conferencias. El guía le ofreció cordialmente una silla junto a la mesa y Prabhupada se sentó, con Tamal Krishna y Devananda Maharaj a cada lado. Pronto entraron los 6 ejecutivos máximos de la Dai Nippon, incluido el presidente de la corporación. Cada uno detrás de su respectiva silla y cada uno a su turno, comenzando por el presidente, se inclinaron ligeramente y presentaron su tarjeta personal, dirigiéndose a Prabhupada como su divina gracia. Se presentaron a sí mismos mencionando sus cargos y luego tomaron asiento. Nos sentimos muy honrados de que esté aquí, comenzó el presidente. Usted es un importante autor religioso y es un privilegio para nosotros publicar sus libros. Luego de que el presidente hubo hablado, sirvieron el té. Prabhupada pidió leche caliente. La conversación fue informal. En ella, Prabhupada mencionó la importancia de su misión y de sus libros conscientes de Krishna.
Sin embargo, nadie habló de negocios. Los ejecutivos de la Dai Nippon pronto se excusaron. Volverían a encontrarse la mañana siguiente. Cuando Prabhupada estuvo solo, de nuevo en la sala, con sus discípulos y con el joven ejecutivo que lo había acompañado, le preguntó: ¿cuál es la meta de tu vida? A modo de respuesta, el muchacho reunió todas las tarjetas de presentación que estaban dispersas sobre la mesa e hizo una pila con ellas, colocando la del presidente arriba, luego la del vicepresidente y así hasta dejar su propia tarjeta en último lugar. Con un rápido movimiento, sacó su tarjeta de debajo del montón y la puso arriba de todo. Fue una respuesta gráfica a la pregunta de Prabhupada. Prabhupada sonrió. Volverse presidente de la compañía, dijo, era algo temporal. Toda la vida material es temporal. Explicó, basándose en el Bhagavad Gita, que el cuerpo es temporal y que el ser es eterno. Todas las identidades y posiciones ansiadas por la gente se basan en el concepto corporal de la vida y algún día se verán frustradas. El propósito de la vida, por lo tanto, no era volverse el presidente temporal de una corporación temporal dentro del mundo material temporal, sino comprender la relación del alma eterna con la Suprema Personalidad de Dios y obtener la vida eterna. Prabhupada habló durante casi media hora, mientras el hombre escuchaba con cortesía. En la reunión del día siguiente comenzó la negociación. La sala de conferencias era diferente, la mesa más pequeña. 3 representantes de ventas internacionales de la Dai Nippon se sentaron frente a Prabhupada, quien presentó su precio, $1.35 por libro. «Vaya, su divina gracia», exclamó uno de los vendedores. «No nos es posible darle ese precio, perderíamos mucho. No podemos afrontarlo». Explicaron su posición mencionando los costes del papel y otros gastos. Prabhupada comenzó a hablar de su misión. La distribución de libros de ISKCON, dijo, era una obra de caridad para beneficio de toda la humanidad. ISKCON distribuía esos libros por la donación que la gente pudiera dar y no obtenían beneficios ni ganancias. Era educación espiritual, la literatura más valiosa. En todo caso, dijo Prabhupada en conclusión, trate este asunto con mi secretario. Volvió a apoyar la espalda contra el respaldo de la silla. La carga estaba ahora en manos de Tamal Krishna. Tamal Krishna comenzó diciendo que Prabhupada había sido muy amable porque ISKCON realmente nunca podría pagar un precio tan elevado. Luego mencionó un precio 40 centavos menor por libro que lo que había dicho Prabhupada. «Señor Tamal», dijo el vendedor que nuevamente estaba contrariado, «por favor, reconsidere su argumento». A esto siguió una cortés discusión. De pronto Prabhupada interrumpió y se presentó como un tercero imparcial. Dijo que él reconciliaría la diferencia que había surgido entre su secretario y el vendedor. «He escuchado a las dos partes», dijo, «y siento que el precio debe ser $1.25 por libro. Eso es todo». «Sí, su divina gracia», concedió el vendedor. «Está bien». Negociaron un poco más, tras lo cual Prabhupada firmó un contrato que incluía los siguientes ítems: la reimpresión del tomo 1 y la primera impresión del tomo 2 de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, 2 publicaciones de la revista De Vuelta al Supremo, una publicación en hindi de esta revista y un libro nuevo, el Sri Ishopanishad. ISKCON tendría que pagar en efectivo solamente $5,000 y la Dai Nippon le entregaría todo a crédito. Prabhupada celebró un banquete en su apartamento para los ejecutivos de la Dai Nippon, a quienes les gustaron especialmente las samosas y las pakoras. Le regalaron a Prabhupada un reloj y siguieron velando por su comodidad durante su estadía en Tokio. Prabhupada también conoció a un muchacho japonés nacido en Canadá, Bruce, quien estaba muy interesado en la conciencia de Krishna. Lo invitó a ir a la India y a unirse a él. El muchacho accedió, entusiasmado.